Amigos, dos refranes castellanos me vienen a las mientes, como dirían los clásicos. Uno es aquel de unos tienen la fama y otros cardan la lana. Y también el de en la frase evangélica de el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Hoy vamos a hablar vamos a intentar triturar un mito, que es el mito de la resistencia francesa contra la invasión de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y lo vamos a hacer en dos vídeos. Ya sabéis que TikTok te permite un máximo de 10 minutos por vídeo y la cosa tiene bastante miga, así que voy a dividir el tema en dos vídeos. El caso es que, como decía un viejo profesor mío, los franceses se venden muy bien. Aunque hayan salido derrotados, aparecen como victoriosos. Aunque no tengan grandes próceres en algunas temáticas, pues siempre aparecen como lo mejor. Es decir, tienen un gran departamento de marketing, podríamos decir. Recuerdo que decía este viejo profesor de Historia del Arte, dice, bueno, los franceses son insufribles, pero si encima... en Historia del Arte, por ejemplo, si en arte hubiera, si Velázquez, Goya y Picasso hubieran nacido en Francia, ya serían del todo insoportables. Pero bueno, esto es una pequeña broma. En fin, el caso es que se ha hablado mucho del antisemitismo alemán, lógicamente, con con el nazismo, los campos de concentración, campos de exterminio, etcétera, pero el antisemitismo en Francia no le iba a la zaga. No tenemos más que ver el famoso caso Dreyfus, que lo podríamos comentar en otro vídeo, pero que lo que digo, que Francia tenía también una tradición antisemita bastante notable. Por otra parte, lo que digo, Francia en la Primera Guerra Mundial es derrotada por Alemania. Es al final cuando llegan los soldados estadounidenses a partir de 1900, a finales de la Primera Guerra Mundial, cuando de alguna forma avanzan y al final los franceses aparecen como poco menos que como los grandes vencedores. El tratado de paz se hace en Versalles y se les impone a los alemanes lo que los nazis luego llaman el Diktat de Versalles, donde los franceses salen con grandes ganancias. Y en la Segunda Guerra Mundial, qué deciros, son derrotados en 6 semanas y al final, pues sobre todo son los soviéticos que pierden 20 millones de hombres quien aplasta al enemigo nazi. ¿Qué pasa? Que después de estas 6 semanas, en solo 6 semanas, cae derrotado estrepitosamente el ejército francés en el año 40 y los alemanes dividen Francia en dos partes. Una en el norte y el oeste de la zona atlántica, que administrarán directamente, se lo quedarán como territorio propio los alemanes, y luego establecen un régimen títere de Vichy dirigido por el general Philippe Pétain. Pues bien, este régimen títere de Vichy no era tan títere como creemos, sino que aunaba todo este antisemitismo, entre otros dejes, y llegó a ser más papista que el Papa. Por ejemplo, yo he tenido manuales de historia de Francia de la época de Vichy y bueno, el racismo es realmente espectacular y la forma en que está planteada la historiografía de la época no tiene nada que envidiar a lo que se enseñaba en las escuelas, incluso en las nápolas nazis. Pero bueno, lo que venimos a quitarle brillo o a triturar es el mito de la resistance. Es el mito por el cual dicen que todos los franceses, una vez que son ocupados por los nazis, se hacen resistentes, ¿no? Se organizan en guerrillas, se organizan, de alguna forma, crean estructuras de resistencia frente al invasor nazi. Eso es totalmente falso y ahora veremos por qué sí se hizo el mito y luego cómo decaerá el mito y eso lo explicaré ya en el segundo vídeo. El caso es que la resistencia, es decir, este grupo de franceses poco menos que echados al monte para combatir al enemigo ocupador de su patria, pues lógicamente sirve como mito fundacional. Otro día hablaremos de los mitos, la función que tienen en las sociedades, pero hace de mito fundacional para sostener moralmente la Cuarta República. Evidentemente la Cuarta República no podía sostenerse sobre la historia del colaboracionismo de Vichy y del propio colaboracionismo directo de la zona ocupada, evidentemente, ¿no? Sino sobre todo en la zona de la resistance, como dicen ellos, de la resistencia. Pero el caso es que no es cierto todo. Al final el mito es una especie de media verdad, de alguna forma.
El caso es que es el general de Gaulle, que ciertamente que desde Londres, un hombre que no era muy conocido, llama a la resistencia, aunque solo sea por el honor militar, llama a la resistencia desde la BBC, de los dos micrófonos de la BBC desde Londres, y empieza de alguna forma a movilizar un poco a los franceses de cara a enfrentar al enemigo. Aunque ya os puedo decir, y os adelanto que los franceses no estaban muy por la labor de hacer frente a los nazis. Podemos decir que existen dos resistencias. Una resistencia exterior que va a tener al principio unos 70.000 miembros y que va a operar desde el extranjero o ayudando a las tropas, por ejemplo, británicas. Y luego va a existir una resistencia interior donde, bueno, pues jóvenes sobre todo se van a movilizar, van a crear especies de guerrillas, pero cuya principal actividad, por ejemplo, era en los campus universitarios, en las zonas de intelectuales, pues en las zonas obreras también, repartir octavillas y poco más. Es decir, las acciones que los alemanes decían terroristas no vinieron hasta mucho después, es decir, no tenían la potencia suficiente para hacer frente al invasor, al ocupador nazi. En el interior va a destacar, por ejemplo, Jean Moulin, que será torturado y muerto en los calabozos de la Gestapo y que hoy en día es un hombre que está en el panteón, enterrado en el panteón, famoso panteón de hombres ilustres de la República Francesa. Pero claro, se mitificó esta resistencia, como digo, para dar base al nacimiento de la Cuarta República. Luego, la Quinta República vendrá después también por un golpe de timón del general de Gaulle en el año 58, si no recuerdo. Pero bueno. Y el caso es que se olvidó el colaboracionismo. Fijaos, a mí, una vez un francés, esto lo cuento a modo anecdótico, dice, es que ustedes, los españoles, han estado aguantando un dictador fascista durante 40 años. Digo, bueno, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Ustedes colaboraban y ustedes deportaban a los judíos. Primero los metían en campos de concentración, por ejemplo, en los pabellones deportivos de París, y luego los embarcaban los embarcaban a judíos franceses, ojo, los embarcaban en trenes que pasaban luego a posesión de los alemanes y a saber dónde acaban. Bueno, todos sabemos dónde acababan después estos judíos franceses cuando ya caían en manos de los alemanes. Así que, insisto, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Por otra parte, no era nada inhabitual ver a las señoritas de las mejores familias de París ir del brazo de los soldados de la SS paseando por los principales bulevares y los cafés y exhibiéndose con estos nuevos señores de la guerra por las mejores zonas de París. Así que el que el que esté libre de pecado, pues ya sabe, que arroje la primera piedra. El caso es que después, una vez que se mitifica la resistencia, una vez que los alemanes son expulsados pierden la guerra, la Segunda Guerra Mundial, estos años del 40 al 44 parece que se corre un túpido velo sobre ellos, son años oscuros, y poco menos que todos los franceses, como en España, que cuando murió Franco todos habían sido antifranquistas y habían corrido delante de los grises, pues aquí pasa igual, que todos habían sido parte de la Resistance y que todos habían combatido a los alemanes y nadie había colaborado con ellos. Se olvidaban de Vichy, se olvidaban de otras organizaciones paramilitares incluso que apoyaban a los alemanes en la caza del judío, ¿no? El régimen de Vichy efectivamente es borrado también de poco menos de toda referencia historiográfica y poco menos que es un episodio que casi no había ocurrido. Pero insisto, no solo la zona ocupada directamente por los alemanes, donde ellos mismos, las SS, se encargaban de deportar a los judíos, sino que en la zona de Vichy, del mariscal Pétain, primero eran metidos, los cogían, los metían en campos de concentración y luego eran deportados a la Alemania. De Alemania probablemente pasaban a Austria, y ya sabéis que en Austria lo que estaban eran los campos de exterminio. Y un dato en el que están de acuerdo casi todos los autores, que es que ¿cuántos franceses estuvieron en la resistencia? Se calcula que tan solo el 2% de los franceses resistieron al ocupador, al invasor nazi. Y bueno, os emplazo para el segundo vídeo, donde veremos cómo se desmonta el mito y las polémicas que va a traer en la historiografía. Gracias.